Dios los bendiga, damos gracias a Dios por estar aquí en su casa nuevamente. Seguimos en la serie Las parábolas de Jesús. Hoy vamos a tocar una palabra muy hermosa, de mucha enseñanza. Es una palabra confrontativa en muchos aspectos, en la vida personal del creyente, en la vida familiar y también en el ministerio. Se llama ¿Qué has hecho con la viña de Dios? ¿Qué has hecho con la viña de Dios? Y para esto necesito que abras tu Biblia en Mateo 21, versículo 33 al 46. Y antes de comenzar vamos a orar al Señor. Sí, hermanos, Padre, te damos gracias nuevamente porque tú eres fiel y soberano, Señor, porque tú traes palabra fresca a nuestro corazón, a nuestra mente, Padre Santo, a nuestra vida. Que tu palabra, Padre, sea confrontativa con el propósito de poder crecer, madurar, cambiar, desechar lo que está mal, Padre Santo. Y danos la oportunidad, Señor mi Dios, de poder poner por obra lo aprendido, Padre Santo. Que tu palabra edifique, construya, Padre Santo, en el cimiento de nuestro corazón, Padre. Bendice, Señor, esta palabra. Dame sabiduría para poder expresarla, Señor mi Dios, de una manera correcta. En el nombre de Jesús ponemos este momento para que tú solo seas glorificado y exaltado, Padre Santo, y todo lo que nosotros hacemos en tu casa glorifique tu nombre, Padre Santo. También danos la oportunidad de que con nuestra vida cada uno de nosotros podamos glorificar tu nombre, Padre, ser testimonio y testigo de que tú vives en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te agradecemos infinitamente este momento. Amén. ¿Alguna vez, hermanos, a ustedes han prestado un carro, han prestado algún objeto, algo valioso que vale mucho para ustedes y se lo hayan devuelto roto, mal usado? ¿Sí les ha pasado? O en dado caso, pasa que no han devuelto, no se los han devuelto. ¿Sí ha pasado o no ha pasado? ¿Y cómo te sientes tú cuando prestas ese objeto y te lo entregan mal o en dado caso no te lo han entregado? ¿Cómo te sientes tú? A veces uno se siente frustrado, se siente enojado, a lo mejor estás decepcionado. Fíjese que en esta parábola Jesús nos habla, ¿sí?, de una manera profunda y nos da a entender que nosotros como cristianos solamente somos administradores y que estamos aquí y Dios nos ha prestado un tiempo que son el tiempo determinado por Dios, que tú estés aquí en la tierra y nada de lo que tú tienes es tuyo. Tú eres un administrador de todo lo que tú eres, ¿sí? Ni tu vida es dueña de ti misma. Tu vida le pertenece a Dios. Todo lo que tú haces le pertenece a Dios. Tu familia le pertenece a Dios. Tu ministerio no te pertenece a ti, también le pertenece a Dios. Todo lo que nosotros estamos aquí es prestado. Y Jesús nos enseña esta parábola con el objetivo de confrontarnos. ¿Para qué? Para poder cambiar. ¿Sí? Jesús utiliza que un padre de familia cuida con mucho amor una viña. Él la creó, planta una viña, da cuenta que hace una cerca, cava un lagar, o sea, prepara un lagar, es donde la uva, para que puedan pisarla y sacar el jugo. O sea, construye también una torre. Y dice que al final arrienda, o sea, da a los labradores, arrienda esa viña y lo da a unos labradores. Y esos labradores, con el objetivo de que produzcan frutos y poder, un día cuando venga el dueño de esa viña, poder rendir las ganancias, ¿no? Pero estos labradores malvados, ¿sí? O sea, Dios, cuando llegó el tiempo de la cosecha, llegó el tiempo de generar fruto, de venir, dice que ellos se adueñaron de la viña, mataron a los que Él envió y también mataron a su hijo. Esta historia que Jesús nos comenta, que vamos a leer esta mañana, o esta parábola, es una parábola que denuncia cómo estamos viviendo nosotros como cristianos y como seres humanos. No solamente Jesús habla a las personas que están escuchando esta parábola en aquel tiempo, no solamente a ellos, a los fariseos, ¿sí?, sino también a nosotros que somos su iglesia. Yo te invito a que abras tu palabra en tu Biblia, en Mateo 21, versículo 33, y dice la palabra de Dios así: oíd otra parábola, ¿sí?
Hemos estado en esta enseñanza, ¿para qué? Para poder entender esos mensajes profundos con el propósito de que nosotros como creyentes podamos cambiar. Y Jesús dice, oíd otra parábola. Dice, había un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Después, dice en el versículo 36, envió de nuevo a otro siervo, más que los primeros, e hicieron con ellos la misma manera. Los mataron, los golpearon, los apedrearon. Y dice, versículo 37, finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores malvados, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí. Realmente pensaron entre sí en sus pensamientos, este es el heredero, venid, matémosle, y apoderémonos de su heredad. Y tomándolo, lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Dice la palabra del Señor, y le echaron fuera de la viña y lo mataron. Versículo 40. Cuando venga, pues, el Señor de la viña, dice Jesús, ¿qué hará con esos labradores? Y yo diría labradores malvados. ¿Qué hará? Jesús está enseñando esta parábola con el propósito de decir, oye, ¿qué hará? O sea, humanamente tú dirás, híjole, ¿qué hará? Ellos les contestaron en el versículo 41. A los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Tuvieron buena conciencia, así que hay que destruirlos. Jesús les dijo, nunca leíste, versículo 42, en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto, os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermanos, repito este versículo para que presten atención. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros, aquellas personas que no produzcan fruto, y será dado a gente que produzca los frutos que Él demanda. Dice, versículo 44, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzado. Al final voy a explicar qué significa esto. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, y los que estamos aquí presentes, entendieron de qué hablaba Jesús. Pero al buscar cómo echarlo mano, o sea, cómo querían matarlo, destruirlo. Temían al pueblo porque lo tenían por profeta. Miren, hermanos, en esta parábola yo daría una serie completa de fácil unas 3 o 4 meses de esta parábola. Hoy voy a dar nada más los puntos principales y espero que Dios hable a sus corazones, a sus vidas con el propósito de poder cambiar. Dice la palabra de Dios y el versículo clave que yo quiero que ustedes pongan en su cabeza es, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a gente que produzca frutos que demanda Él. Y nosotros en la serie de los jueves estamos trabajando, viendo, justo estamos en el tiempo de creciendo espiritualmente, de cómo poder generar fruto. Yo te invito a que no falte los jueves. Hermanos, si nosotros entendemos, desde el inicio de la parábola, Jesús está diciendo que hubo un hombre padre de familia cual plantó una viña. ¿Sí? Plantar una viña significa, en la Biblia significa plantar una viña, es una imagen muy rica que simboliza el cuidado, la inversión y el propósito amoroso de Dios hacia su pueblo. ¿Sí? Una viña representa a Israel, ¿sí? Al pueblo de Israel. Y por extensión también representa a nosotros. Nosotros somos la viña del Señor. Él la plantó, Él la cercó, Él la cuidó. Y Él pide
que un día nosotros demos fruto. Dios compara muchas veces a Israel con una viña que Él plantó para que diera fruto. Tú eres la viña del Señor. ¿Sí? Él te cuida, Él invierte tiempo y Él demanda de cada uno de nosotros que demos fruto. Pero ¿qué pasa? Muchas veces la iglesia de Cristo, hoy nosotros, ¿sí?, producimos frutos, sí, pero silvestres, amargos. ¿Te gusta comer una fruta amarga? ¿Qué haces con una fruta cuando tú agarras y la pruebas y está ácida, amarga? Una uva, ¿has probado? Yo hace 15 días mi esposa compró una fruta, creo un poquito más, 3 semanas, y venían amargas. Yo tengo una pregunta. ¿Es rico comer una fruta ácida, amarga? ¿Te gusta comer una fruta rica, sabrosa, que llega a tu paladar? Hermanos, hablando espiritualmente, nosotros somos la viña del Señor, ¿sí?, y Él demanda de nosotros frutos, pero buenos frutos, no frutos silvestres. Muchas veces nuestras acciones demandan, dan un filtro de pecado, de idolatría, de que no me interesa saber nada de Dios, y lo rechazan. ¿Rechazan qué? Su palabra. Y quieren vivir a su manera, y van a tener las consecuencias de vivir a su manera. Y eso habla a todo el pueblo. Yo te invito, hermano, que no veas la paja de tu hermano, ve tu viga. ¿Sí? Porque el propósito es que tú veas en ti que estás mal. ¿Para qué? Para poder cambiar. Pero muchas veces los cristianos, los creyentes decimos y pensamos dentro de nosotros, este mensaje es para el que está a mi lado. ¿O me equivoco, hermano? No veas la paja de tu hermano, ve tu viga. ¿Para qué? Para poder crecer. Porque el propósito por el cual estamos aquí en su casa es poder cambiar y corregir. Ese es el propósito. Aquí no venimos a hablar de prosperidad, no venimos a hablarte una palabra para que tú te caiga bien. O emocionalista, no. Aquí venimos a hablar palabra para poder confrontar nuestras vidas y poder cambiar. Y el objetivo que Dios quiere es que nosotros cambiemos. ¿Qué cambiar? La mala manera como nosotros vivimos. Eso es lo que Dios quiere. Dios demanda de su viña fruto de amor, de paciencia, de obediencia, de fidelidad. Ese fruto demanda Jesús. Pero muchas veces la viña que somos nosotros, su pueblo, es una viña que da frutos silvestres. Miren, Isaías 5:1, versículo 1, del 1 al 7, lo vamos a leer. Isaías 5:1. Dice la palabra de Dios: tenía mi amado una viña en la ladera y era fértil. Había una viña y era fértil. Versículo 2. Había cercado y dice despedrado, sacado las piedras y plantado vides escogidas. Él escogió las mejores vides. Había edificado en medio de ella una torre y echó también a ella un lagar. Un lagar es donde pone las uvas. ¿Para qué? Para sacarles el jugo. Y esperaba que diese uvas, pero dio uvas silvestres. Y este es el pueblo de Israel, y somos nosotros. Ahora pues, versículo 3, vecinos de Jerusalén y varones de Judá. Está hablando el profeta Isaías y confrontando al pueblo de Israel. Juzgad ahora entre mí y mi viña, dice la palabra del Señor. ¿Qué más se podía hacer de mi viña? Que dice que yo no haya hecho en ella, como esperando yo diese uvas, pero ha dado uvas silvestres. Os mostraré pues ahora lo que haré yo con mi viña. La quitaré de su vallado y será consumida. Apostillaré su cerca y será hollada. Haré que se quede desierta, no será podada ni cavada. Y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ellas.
Hermanos, Dios es dueño de tu viña, de tu vida, de tu vid. Versículo 7. Ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Somos nosotros, esa es la viña. Y los hombres de Judá plantan deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor, ayes sobre los malvados. Hermanos, Él es el dueño de la viña. Si nosotros lo aplicamos en nuestra vida, Él es dueño de tu vida. Y muchas veces decimos, yo soy dueño de mi vida y yo vivo como yo quiero y me plazca. Y no quiero hacer caso a nadie. Déjame decirte, lo que Jesús está diciendo, que solamente somos administradores. Tú ni yo somos dueños de nada. A ver, yo quiero que digas, no soy dueño de nada. Así es, tú no eres dueño de nada, ni de tu propia vida, porque tu vida le pertenece al Señor. Solo somos administradores. Tú eres un administrador de tu vida, de tu familia y de tu ministerio. La pregunta es, ¿estás cuidando bien lo que Dios te ha dado? Primeramente, tu vida. ¿Estás produciendo fruto? ¿Estás obrando como Dios quiere que tú obres? Ahora ya te defino un poquito más. Tu familia. ¿Estás trabajando en tu familia y haciendo tu responsabilidad? Me voy un poquito más a los que somos servidores, a los que trabajamos en la obra del Señor por amor, no por obligación. Porque aquí nosotros trabajamos por amor a Dios, porque hemos entendido que Él nos ha perdonado, nos ha transformado y queremos servirle. Y le hablo a los servidores. ¿Cómo estás cuidando tu ministerio, tu trabajo? Hermanos, hay mucho por hacer, hay mucho por mejorar. En esta Mateo 21, versículo 33, lo que Jesús está diciendo, que hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Y él se fue lejos. El labrador eres tú. Él te prestó, Él te arrendó tu vida, tu familia y tu ministerio. ¿Qué estamos haciendo con ello? No eres dueño. Miren, hermanos, nosotros Dios determina el tiempo que tú nazcas y que tú mueres. Y ese tiempo dice la Escritura que es como la neblina, que hoy está y mañana no está. Si tú lees la palabra de Dios, nosotros, el ser humano, es como la neblina. Aparecemos y en 10 minutos desaparece. Así es la neblina. Y así somos nosotros. Y aquí la gente o las personas quieren lograr objetivos grandes, ¿no? Que yo soy dueño de mi propia vida, yo decido lo que yo quiero y yo hago con mi vida lo que me dé la gana. Así piensa el mundo. Y si tú piensas así, déjame decirte que eres del mundo. Necesitas arrepentirte genuinamente. El que diga, oye, esta es mi vida y yo hago lo que yo quiero con mi vida, no te metas. Y le dice al Señor, yo no quiero que tú, Señor, vengas y me corrijas. Eres parte de la creación de Dios. Eres parte de la creación de Dios. Pero no eres parte de ser hijo o parte de la familia de Dios. Para ser parte de la familia de Dios necesitas arrepentirte y nacer de Dios. Dice la Escritura, aquí en la parábola, que Dios, o Jesús dice, envió mensajero, Mateo 21, 34, 36.
Dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, el tiempo de generar fruto, el tiempo de dar fruto, el tiempo de la cosecha, envió sus siervos a esos labradores malvados para que recibiesen sus frutos, para pedir cuenta. Mas los labradores tomaron a los siervos, a uno lo golpearon, a otro lo mataron y a otro lo apedrearon. Envió nuevo otros siervos, más que los primeros, o sea, más siervos, e hicieron con ellos de la misma manera. A sus siervos los tomaron, lo golpearon y lo mataron. ¿Quiénes representan esos siervos? Hermanos, estos siervos representan a los profetas, a las personas que comparten la palabra de Dios, a los que exhortan, a los que confrontan con su palabra. Y dice que a ellos el pueblo los desprecia, no le hacen caso. Vayamos a Jeremías 20, versículo 2, Nueva Traducción Viviente. A un profeta, al profeta Jeremías, por compartir la verdad de Dios, miren lo que le pasó. Jeremías 20, versículo 2, Nueva Traducción Viviente dice: así que arrestaron al profeta Jeremías y ordenó que lo azotaran y que lo pusieran en el cepo junto a la puerta de Benjamín en el templo del Señor. Y la vi, es el pueblo de Israel, el profeta que viene a compartir las verdades de Dios es menospreciado. Yo tengo una pregunta, hermanos. ¿Cómo reaccionas a la palabra de Dios que hoy está siendo expuesta? ¿Cómo reaccionas? ¿Con obediencia a su palabra o con resistencia cuando Dios te habla? Porque Dios te habla. ¿Con orgullo? Diciendo que esa palabra no es para mí, para mi hermano que está a mi lado, a la derecha o a la izquierda. El que diga eso es un mentiroso. ¿Por qué? Porque todos necesitamos corregir cosas que Dios nos dice. Y si tú te haces el que escuchas y no obedeces, estás resistiendo, estás rechazando el mensaje de Dios, como esos labradores que rechazaron a los profetas. Se los digo por experiencia, hermanos. Un tiempo de mi vida yo rechazaba a los profetas, a la palabra de Dios. Pero hoy doy gracias por aquellos pastores, maestros que estuvieron conmigo. Dios es un Dios de amor. Sabiendo lo que hicieron con los profetas, ¿sí? Él dice que mandó a su hijo. Él sabía qué iban a hacer con su hijo. Él ya sabía. Él sabía que lo iban a matar. Pero él tenía un propósito. Mateo 21, versículo 37. Dice la palabra. Finalmente, les envió su hijo. Les envió su hijo diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores malvados, cuando vieron al hijo, dijeron, pensaron entre sí, razonaron. O sea, Dios le había dado el razonamiento, la inteligencia, pero ellos razonaron para sí mismos, entre sí. Este es el heredero, venid, hay que matarlo. Y no solamente hay que apoderarnos de su heredad, de lo que le pertenece. Él es dueño de su iglesia. A Él le pertenece. Nosotros solamente somos administradores. Y lo tomaron y lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Y aquí vemos el amor y la misericordia y la gracia de Dios. Porque Dios es amor. Dios sabía lo que iba a pasar.
y mandó a su Hijo. ¿Sí? Miren lo que dice Hebreos 1, versículo 1 al 2, nueva traducción viviente. Dice la palabra de Dios. Hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. ¿Es cierto eso? Sí. Ahora, en los últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Y aquí, en esta parábola, está hablando el Hijo de Dios, Jesús. Él está hablando. Miren lo que dice esta versión. Dios le prometió todo al Hijo como herencia. Todo. Y mediante el Hijo, Jesús, ¿qué dice? Creó el universo. Él es el creador. Él es tu creador. Y si tú rechazas al Hijo, ya no te digo los profetas, ahora estamos hablando de Jesús. ¿Qué espera? ¿Qué espera? Si tú rechazas a Jesús, ¿qué más quieres? O sea, yo no entiendo, hermanos, en mi cabeza, mucha gente que cuando compartimos la palabra y está, mira, y no hacen caso. Están rechazando a Jesús. ¿Qué les va a pasar a ellos? Es un labrador malvado. Juicio. Miren, la prueba más grande de Dios hacia nosotros es que Dios mandó a su Hijo. Y yo creo que este versículo te lo sabes de memoria, Juan 3:16. Porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su Hijo. Él mandó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero mucha gente, y digo mucha gente desecha a su Hijo Jesús. Su Hijo Jesús dio su vida por nosotros en la cruz. Una prueba de amor inmerecido. Él dio su vida por nosotros. Y tú, al momento de no querer hacer caso a Jesús, estás rechazando. Estás rechazando ese amor de Dios que mandó a su Hijo. Ese no me interesa, no quiero saber nada. Y estás en tus pensamientos y tus ideas y esas decisiones tuyas de vivir a tu manera de pensar, ¿sí? De querer vivir como tú piensas, lo que tú crees, porque como el hombre piensa, actúa, va a traer consecuencias graves. Yo te invito, hermanos, que no rechaces a Jesús. El que rechaza a Jesús, el que rechaza al Hijo, le viene a él juicio inevitable, un juicio. ¿Qué quiere Jesús? ¿O qué quiere Dios con su palabra? No solamente quiere que nosotros vengamos a la iglesia los domingos o los jueves y ya, que seamos unos religiosos más. Que nosotros podamos venir y traer a nuestras familias. Bueno, claro que es bueno y es hermoso. Pero aquí estamos viendo que Jesús demanda de nosotros fruto. Él quiere fruto de mi vida, pero no frutos amargos. Él quiere frutos apetitosos. Mateo 21, versículo 40 dice: Cuando venga, pues, el Señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? ¿Qué hará? Yo te pregunto a ti y que te respondas tú. ¿Qué hará con aquella persona que menosprecia a Jesús? ¿Qué crees que hará Dios el Creador? ¿Qué crees que tú harás?
piensa, analiza en tu vida, allí en tu lugar, analiza, ¿qué crees que hará? Vivir en pecado, en la mentira, en el engaño, faltando respeto a Dios, faltándote respeto a ti mismo, faltando respeto a tu familia, faltando respeto a todos. ¿Qué crees que hará Dios con eso? Ellos dijeron en versículo 41, a los malos los destruirá sin misericordia. Los destruirá sin misericordia. Y arrendará, dice, su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. O sea, él dice, no, a los malvados los va a destruir, pero él va a dar a otras personas su viña para que la cuiden y para que le paguen el fruto a su tiempo. Hermanos, en la Biblia hay enseñanza de que las personas rechazan. En Hechos 6 hay una persona que se llama Esteban, un hombre lleno del Espíritu Santo, que los discípulos lo escogen a Esteban porque era lleno del Espíritu Santo para poder servir, para poder ser mesero a las mesas, cuando la iglesia crecía. Esteban compartía la palabra de Dios. Si tú lees Hechos 6 y Hechos 7, te vas a dar cuenta lo que hizo Esteban. Esteban, con mucho amor, él se ha arrestado y con mucho amor comparte la palabra de Dios. Él explica, y lo que hacen es lo matan, desprecian. Hechos 7, versículos 55, 54. Y yo espero que no sea así, hermanos. Miren lo que le hicieron a Esteban aquí hoy dice, Hechos 7, versículo 54. Los líderes judíos se enfurecieron, se enojaron por las acusaciones de Esteban y con rabia les mostraba los puños, así estaban con rabia, estaban enojados. Esa es la expresión de estas personas. Estaban así que les habrían explicado, si tú lees Hechos 7, él les había explicado que ellos habían menospreciado a Jesús y que los habían matado. Y ellos estaban con rabia, con enojo en su corazón. Y a lo mejor estaban así. Pero Esteban, versículo 55, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada al cielo. Él no los vio y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Y les dijo, él estaba viendo en visión a Jesús a la derecha del Hijo de Dios. Miren, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Entonces ellos se taparon los oídos y con las manos empezaron a gritar y se lanzaron sobre él. Y hay aquí mucha enseñanza, hermano. Si Dios está hablando a tu espíritu, a tu porque Dios habla hacia nosotros a través a tu espíritu. Tu palabra habla, porque Dios es espíritu. Y Dios te habla a tu espíritu y tú no obedeces. Tú no haces caso. Te tapas los oídos espirituales y como que no obedezco y no quiero saber nada. Y empiezas a hacer otra cosa. Es hacer esto, es como decir, es como si tú estuvieras matando. Lo arrestaron, lo arrastraron, fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Se lanzaron sobre él, lo mataron. Sus acusadores
le quitaron las túnicas y lo pusieron, dice, a los pies de un joven llamado Saúl. Mientras lo apedreaban, Esteban oró: Señor, recibe mi espíritu. Cayó de rodillas gritando: Señor, no los culpes por este pecado. Y dicho esto, murió. Cuando tú no obedeces la palabra de Dios y vives de acuerdo a tu manera de pensar, estás desechando su palabra. Y hay que tener mucho cuidado. Tienes que tener mucho cuidado. No te confíes, porque Dios es paciente y amoroso y lleno de gracia. ¿Sí? Va a llegar un tiempo en el cual va a llegar el tiempo de juicio. Y Dios va a pedir cuentas, como esos labradores malvados. Vino el tiempo de la cosecha, de que pedir cuentas: oye, te dejé mi viña para que la administraras. Necesito mi fruto. Pedir cuentas. Ese día va a llegar. Y mucha gente mata a Jesús. ¿Cómo matas a Jesús? ¿Cómo matas al heredero? Con tus pensamientos, con tus ideas, con tus emociones y con tus decisiones. Así matas al heredero, a Jesús. Mucha gente, hermanos, saca la Biblia y lo que le conviene obedece. ¿Dios es amor? Sí, claro, Dios es amor, sí. Pero también es un Dios de juicio. Y aquí habla que un día va a venir al juicio. Y muchas personas eso lo desechan. No, Dios es amor. Mucha gente sacan: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y agarran, se llenan de la palabra. Sí dice eso. Y sacan de contexto. Y no leen completo el versículo. Hermanos, hermanas, si tú sigues viviendo a tu manera, vas a tener las consecuencias de vivir a tu manera. Ten cuidado. Ten cuidado. Si tú te enojas, ¿sí? Si en tu vida hay enojo, o hay situaciones ahí que... Miren, hermanos, hasta hermanos en Cristo, hay enojos. Ten cuidado cómo reaccionas. Ten cuidado cómo te conduces. Es importante cambiar. Cuando tú vives a tu manera, estás diciendo: no me interesa saber nada de Jesús, que es la piedra angular. Miren, Mateo 21, versículo 42. Jesús les dijo, y son palabras de Jesús: ¿no leíste en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? Cuando tú desechas su palabra, cuando desechas a Jesús, a su consejo, dice: ¿no te has dado cuenta que Él es la piedra, es la cabeza del ángulo, es la piedra principal? El Señor ha hecho esto, y eso es una cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo, versículo 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere será desmenuzará. Jesús se está identificando que Él es el fundamento. Él es el fundamento.
Él es la piedra angular. Él es la piedra principal. Él es la base. Él es la base. Mira, para poder construir este edificio, a lo mejor no se ve, tú ves este muro y ves las columnas. Pero abajo de estas columnas y de este muro hay cimientos. Y cimientos profundos para que no se caiga este muro. Y no lo ves. Él es la base para que esté firme. De lo contrario, si no tuviera esta pared, no tuviera esa base abajo, que puede ser 2 metros bajo tierra, no creas que esta columna está nomás puesta ahí y se cae. Abajo de esa columna hay 2 o 3 metros bajo tierra que son cimientos. Yo tengo una pregunta, ¿ves los cimientos? ¿No los ves? El que construyó este edificio, después puso los cimientos y después puso el muro y la columna. ¿Ok? El vivir a tu manera, Jesús dijo, ok, a esa piedra angular, muchos desechan. Y construyen su vida y dicen, no me interesa Jesús. No me interesa saber nada de Jesús. ¿Quién es Jesús? Lo sé que es el Hijo de Dios. Él puso sus mandatos, sus estatutos, pero no me interesa saber nada de Él. Y empieza a construir, a tomar decisiones en su vida a su manera, sin un cimiento firme, sin un fundamento firme. Esa casa, esa vida se va a caer. Se va a caer. Hermanos, por lógica. Esto es por lógica. Un niño de primaria lo sabe. Tú construyes, se cae. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo estás construyendo tu vida? Porque el vivir a tu manera y a tus pensamientos es desechar la piedra angular. Esa dice aquí Jesús. ¿Nunca leíste en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo? En aquel tiempo, ¿sí? Cuando construían los edificios, ellos agarraban una piedra grande y lo ponían en la piedra, en la esquina, como la piedra angular, ahí, y después de la piedra empezaban a construir. Por eso le decían la piedra angular, la piedra principal. Y aquella persona, servidor, hijo de Dios, dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado a vosotros y será dado a otros que produzcan frutos. Él quiere que tu vida tú construyas sobre la piedra angular. Que de lo que diga Jesús, tú obedezcas. Lo que diga su palabra, la ley, tú obedezcas. De lo contrario, vas a derrumbar. Jesús está diciendo, yo soy el fundamento. Si tú te rindes a Él, vas a poder edificar. Si te rindes y te humillas. Pero si tú rechazas, vas a ser quebrantado. Te vas a caer. 1 Pedro 2, versículo 6 dice la palabra de Dios, nueva traducción viviente. 1 Pedro 2, versículo 6. Como dicen las Escrituras, dice el apóstol Pedro. Nueva traducción viviente dice, pongo en Jerusalén una piedra principal, elegida para gran honra, y todo el que confíe en él jamás será deshonrado. Versículo 7. Así es, dice el apóstol Pedro, ustedes, los que confían en él, reconocen la honra que Dios le ha dado. Si tú confías en Él, en Jesús, en esa piedra angular, en esa piedra principal, elegida por Dios, dice, reconocen la honra que Dios le ha dado, pero aquellos que lo rechazan, la piedra que los constructores rechazaron, ahora se ha convertido en la piedra principal. Además, dice, versículo 8, Él es la piedra que hace tropezar a muchos,
es la roca que los hace caer. Tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Cuando alguien tropieza, aquí dice en esta versión, tropiezan porque no obedecen la palabra de Dios. Y por eso se enfrentarán con el destino que les fue preparado. ¿Cuál es el propósito, hermanos? Si te tropezaste, o a lo mejor no estás edificando tu vida, que cambies. Es Jesucristo, el cimiento de tu vida. Ok, hablando espiritualmente, o sea, tú tienes que fundamentar tu vida en Jesús. En Jesús. Quita, mira, para poder fundamentar espiritualmente en Jesús, tienes que primeramente reconocer en Él. Creer en Él, reconocerlo como tu Salvador. Y en tu corazón espiritual, en tu mente, en tu vida, en tu ser, es ir quitando toda la basura que hay. Tienes que poner el fundamento a Jesús y empezar a construir amor, gozo, paz, paciencia, obedeciendo su palabra. Yo tengo una pregunta a ti, creyente, hermano, que estás aquí, o hermana. ¿Es Cristo la piedra sobre la que construyes tu vida? ¿Realmente es Cristo? O sea, ¿es Cristo el fundamento de tu vida espiritualmente? ¿Realmente crees en Jesús? ¿Crees que Él vino a entregar su vida? Él dejó su mensaje, sus palabras. Él murió en la cruz por ti y Él resucitó y fue ascendido al cielo y que Él viene por segunda vez a su iglesia. ¿Es Cristo el fundamento que tú construyes en tu vida? ¿Es Cristo la piedra angular de tu vida en la cual tú estás construyendo? ¿O es con la que estás tropezando constantemente? Y tropiezas constantemente, tropiezas porque no obedeces la palabra de Dios. Si necesitas corregir, cambia. Porque el propósito por el cual Dios manda su mensaje es para poder corregir y cambiar. Dejar todo pensamiento que va en contra de Dios y fundamentar tu vida de acuerdo a su palabra. Un viñedo, hermanos, no da fruto luego. A su tiempo. A su tiempo. Tiene que producir fruto. Aquella persona que no produce fruto, dice la palabra de Dios que será quitado. Por tanto os digo que el reino de Dios, versículo 43, Mateo 21, 43, que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de. No basta, hermano, con sentarnos, escuchar su palabra de Dios, ser confrontado. Versículo 1 y 2. Juan 15, versículo 1 dice: Yo soy la vid. Yo soy la vid, dice Jesús. Aquí dice, yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera. Es decir, los sarmientos o ramas productoras de fruto. ¿Sí? Los pámpanos representan a cada creyente. Yo soy el pámpano. Así dice, yo soy el pámpano. Digan, hermanos, yo soy el pámpano. Nosotros somos el pámpano. Tú eres el pámpano. Si el pámpano no está
a la vid, se seca, se muere y no produce fruto. Un creyente que no fundamenta en Cristo se muere. Cristo es la vid verdadera, el Padre, Dios que es el que cuida, ¿sí? el que poda y el que limpia, y los discípulos que somos nosotros, somos los pámpanos unidos a la vid. Y si tú no estás unido a la vid, vas a morir. ¿Qué significa? Que si tú estás dando fruto amargo, de enojo, de orgullo, de lascivia, de idolatría, de mentira, todo lo que es fruto que es malo, que es pecado, no estás unido a la vid. Eres un pámpano que no está unido a la vid y está generando fruto que no es de Él. Él es la vid verdadera. El decir, ¿por qué rectifico muchas veces el yo pienso, yo creo? Porque me he topado mucho con eso. Miren, un ejemplo en la vida familiar. Me ha tocado hablar con hermanos y decir, oye hermano, y también a mí hermanos, honestamente, porque me ha tocado que el Señor, en una situación, en la vida natural del matrimonio. Muchas veces queremos tener la razón nosotros. Porque un problema en el matrimonio, sí, es quién tiene la razón. Es que yo tengo la verdad. Ahí está el esposo, ¿no? El varón. Es que yo tengo razón. Y está la esposa del otro lado. No, este payaso no tiene, yo tengo la razón. Y ahí está, en una disputa entre quién tiene la verdad. ¿Quién tiene la razón? ¿No les ha pasado, hermano? ¿O solamente me pasa a mí? Hermanos, es que así es la vida. Hermano, y yo le digo a Dios, Dios, tú conoces mi corazón y tú conoces el corazón de mi esposa. A ti no te podemos mentir. Y yo le digo a Dios, Dios, quiero saber quién está mal. Y lloro, Señor, pues muéstrale a mi esposa, ¿no? O muéstrale a mis hijos. Y yo les digo eso, muéstrale. O dinos, o háblale a mi esposa, o háblame a mí. Y Dios me dice, ¿qué dice la Escritura? Dice al esposo, ama a tu esposa. No dice comprende, dice ama. Y el amor es un amor ágape. Esa palabra amor, porque dice, a los esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Ok, yo tengo que amar a mi esposa, tengo que amar a mis hijos, como Cristo amó a su iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Él dio su vida por nosotros. Bueno, así tú tienes que amar a tu esposa. Y Dios me desarma. Dios me desarma, porque al primero que hablas es al varón, a Adán. Y al que va a pedir cuentas es a mí, no a mi esposa. Yo queriendo decir, justificarme, no decir, Señor, pues es mi esposa o son mis hijos. No, Dios no me dice que son ellos, soy yo. Eres tú, Samuel. Que tienes que amar, que tienes que ser paciente, que tienes que entregar tu vida, que tienes que sacrificarte, que tienes que estudiar y tienes que entregar todo. Perdóname, Señor, sí soy yo. Tengo que ser más paciente, tengo que ser bondadoso. Dice el amor todos los... Vayamos a 1 Corintios, 1 Corintios 13. Y me recordaba esto del 4. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no se jactancioso y no se envanece, no hace nada indebido, todo lo busca, no se irrita, no te enojes, no guarda rencor. No busca, dice, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta.
Samuel, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Y yo esperando que Dios me conteste, me dé la razón a mí. Y Dios me dice, ¿qué dice la palabra? Señor, perdóname. En una situación normal, y yo me pongo a orar al Señor, Señor, pues háblales, ¿no? Él me dice, eres tú, Samuel. Eres tú que tienes que ser más paciente, eres tú que tienes que ser más amoroso, eres tú el que tienes que estudiar, eres tú el que tienes que enseñar, eres tú el que tienes que dar tu vida. Y yo, Señor, ok, ya te entendí, perdóname, voy a obedecer. Si tú, hermano, estás diciendo, es que es mi esposa la que me diste, es que es mis hijos, no, eres tú. Y también la palabra aplica para la esposa. No se excusen, porque también hay responsabilidad. Pero para poder entender, necesitamos estar con la vid verdadera, agarrados de Él. Si yo me salgo poquito, si yo digo, ¿sabes qué? Hoy voy a vivir a mi manera. Hoy voy a hacer lo que yo quiero, lo que yo pienso. Y me salgo de la vid. Me voy a morir. Me voy a morir. Voy a dar fruto, otro tipo de fruto. Me voy a secar. Y para eso es experto Satanás, de secarnos. Y cuando te secas, mueres, ya te caes. Somos muy fáciles, hermanos. Nosotros somos ovejas. O el creyente es muy fácil de echarle la culpa al otro. Mucha la gente, mi pastor. Mucha gente dice, mi esposa, mi esposo, mis hijos. Y los hijos dicen, mi papá, mi mamá. Y ahí están, echándose la bola. Así es la iglesia de Cristo. Por eso yo le decía al comienzo, no veas la paja, ve tu viga. Porque somos nosotros. Eres tú, soy yo, Señor, soy yo necesito cambiar. El día que tú reconozcas que eres tú y no es el otro, ese día hay un cambio. ¿Y qué estás haciendo tú como cristiano, como creyente, como creación de Dios, como hija de Dios o como hijo de Dios? ¿Qué estás haciendo tú para poder producir fruto? Si tú como creyente no estás en la vid verdadera, vas a morir y tu fruto es orgullo, engaño, te enoja, no eres paciente. El pámpano no tiene vida propia. El pámpano depende totalmente de la savia que fluye de la vid. Y ese pámpano eres tú. Repito, el pámpano depende de la savia que fluye de la vid. Y el propósito del pámpano es dar fruto. El propósito del creyente es dar fruto. Si permaneces en la vid, vas a dar fruto. Si se separa de la vid, se va a secar y va a ser desechado. Hay dos tipos de pámpanos. Hay los pámpanos que son sin fruto. Ese pámpano que es sin fruto, que es quitado. Pero hay otro pámpano que sí da fruto. Y ese pámpano que da fruto es podado para que dé más fruto. Es limpiado. Es disciplinado. Con un propósito para que genere fruto.
es purificado para poder dar más fruto. Los pámpanos que no dan fruto son como Judas Iscariote. Estuvo con Jesús, pero no dio fruto. Ahí al lado del Maestro, al lado del Mesías, del Hijo de Dios, estuvo con Él, escuchó todas sus enseñanzas, estuvo al lado, pero no permanecía en Él. Su corazón estaba distante de Él. Los fariseos, porque Él está hablando a los fariseos, a los religiosos, que tenían una vida apariencia espiritual. Estaba ahí y les enseñaba. Y les enseñaba constantemente. ¿Qué hicieron los fariseos, los saduceos y todos los feos? Rechazaron el mensaje. Y dijeron, no, yo quiero vivir a mi manera, yo pienso así, yo actúo así y yo me dirijo como yo quiero. La vida del creyente es quitar tu manera de pensar. Tu manera de pensar tiene que ser transformada por la palabra de Dios. Para que puedas entender cuál es la manera de vivir que es agradable y perfecta para Dios. Romanos 12, versículo 2, Dios habla hoy. Romanos 12, versículo 2, Dios habla hoy. Me gusta en Dios habla hoy porque es más entendido. No vivan según los criterios del tiempo presente. No vivas. El tiempo presente, que es Satanás, ha ganado terreno a la familia, ¿sí? Y él quiere que tú vivas a tu manera, a tus pensamientos. No vivan según el criterio de los tiempos presentes. Al contrario, dice, cambien su manera de pensar para que así cambien su manera de vivir. Tus pensamientos tienen que ser transformados por la palabra de Dios. Tropiezas porque no obedeces la palabra de Dios. Te caes porque no obedeces la palabra de Dios. Dice, para que así cambien su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. Hermanos, Judas no quiso. Judas no quiso. Pedro tuvo la misma oportunidad que Judas. Y Judas, estaban los dos, Judas y Pedro. Judas siempre se justificaba y veía, oye, es que eso es con lo que está lavando a Jesús. Si nosotros lo vendemos, podemos dar 1 año a los pobres de comer. Y Judas miraba lo que hacía su hermano, su hermana y las personas que estaban alrededor. Y criticaba y juzgaba. Y no cambió, no transformó. Pedro también estaba ahí con Jesús a sus pies. ¿Era terco, necio? Sí. Eran de los más celoso y es el más que él cuando llegó a arrestar a Jesús sacó su espada. Era un bravucón. Era un bravucón. Según él estaba cuidando a Jesús. Es mi amigo Jesús, yo lo voy a cuidar. Pedro lo negó 3 veces. Y en su negación empezó de menos a más. Primero dijo, no lo conozco. Después dijo, no, yo no lo conozco. Y después empezó a ir, empezó ya a hablar de una manera diferente, grosera. Pero Pedro se arrepintió. Fue zarandeado. Se arrepintió. Y pudo producir fruto. Le costó. Él permaneció. Aunque falló,
permaneció en Cristo y fue restaurado. Pablo, por eso recalqué cuando estaban matando a Esteban, dice que lo pusieron a los pies de Saulo. Saulo había permitido que apedrearan a Esteban y lo mataran. Pablo, en aquel llamado Saulo, era un cristiano, un judío celoso de la ley. Y Pablo, cuando tuvo un encuentro con Jesús cara a cara, cambió y mostró fruto abundante. Fruto abundante. Yo te pregunto, ¿qué tipo de pámpano eres tú? ¿Qué tipo de persona eres tú? ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Realmente hay evidencia en tu vida, en tu carácter, que estás fundamentando en Jesús? ¿Realmente? Ahora, esta pregunta me confrontó a mí. ¿Tu familia realmente refleja a Cristo? Yo en la mañana hablaba con mis hijos. Y aquí está mi hija. Y le dije, hija, ¿realmente mi familia refleja a Cristo? Tengo mucho por hacer. ¿Hay obediencia en tu vida de amor, de servicio? Hay mucho por hacer, hermano. El propósito es bajar la palabra a tu corazón y obedecer, actuar, cambiar, corregir. Dios nos habla, pero tú decides si lo obedeces o no lo obedeces. Miren, Mateo 21, 45. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos, ¿qué dice? Entendieron. Ellos entendieron, pero entendieron que Jesús hablaba de ellos. Pero al buscar, pero al buscar cómo echarle mano, o sea, cómo arrestarlo, ellos entendieron, pero no quisieron obedecer. No se arrepintieron. Es decir, este mensaje no es para mí, no me interesa, vamos a matar a Jesús. Vamos a arrestar a Jesús. No pudieron, ¿por qué? Dice, porque el pueblo lo tenía como profeta. Como profeta. Miren, hermanos, hoy Dios nos confronta a nosotros. ¿Qué te habla Dios a ti, a tu vida? Hay un profeta llamado Natán que confrontó al rey David. Al rey David. Dios confronta a David por el pecado que había tenido con Betsabé. Y el profeta le dice, tú eres ese hombre. Tú eres ese hombre que quitaste la ovejita a ese hombre que solo tenía una ovejita. Pues tú la quitaste. Tú eres ese hombre. Y hoy te dice Dios, tú eres ese hombre. ¿David qué hizo? David se humilló y se arrepintió. David cambió. No era perfecto. David también tomó malas decisiones, pero se humilló. Si tú te humillas y te arrepientes, tienes la misma oportunidad que de David.
Dios no busca hombres perfectos o mujeres perfectas porque no las hay, hermano. Lo que Dios busca es hombres y mujeres que realmente se humillen, que realmente se arrepientan. Eso es lo que Dios busca. Yo predicaba ayer en una reunión. A lo mejor tampoco habla del arrepentimiento de Betsabé. Pero Betsabé dio fruto de arrepentimiento. ¿Se equivocó? Claro que se equivocó. Ella no pudo confrontar al rey. Soy casada. Porque a lo mejor había en su corazón que quería estar con el rey. Pero su vida refleja que hubo una transformación. Porque en el linaje de Jesucristo no mencionan su nombre, pero mencionan a David, a Salomón, que es hijo de Betsabé. Salomón es hijo de Betsabé. Y fue puesto por Dios como rey de Israel. Dios escogió a la familia de Betsabé y a su hijo para que sea rey. Y dice allí en el linaje que ponen a David y a Salomón y a la mujer que era esposa de Urías, elitita. No sale el nombre de Betsabé, pero la mencionan ahí, dando referencia en el linaje de Jesús. Eso significa que hubo un arrepentimiento, hubo un cambio, un entendimiento que estaba mal de lo que hizo. Yo tengo una pregunta. Como creyente, ¿qué vas a hacer tú con la palabra que Dios te está mostrando? Te está enseñando. ¿Te vas a justificar o realmente te vas a rendir a esa piedra angular? ¿Te vas a humillar? Yo entré diciendo que esa viña, que es tu vida, que es el creyente, porque la viña representa al pueblo de Israel y nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Sí? Dios ha plantado una viña en cada uno de nosotros. Él ha cavado, Él ha puesto una cerca, Él ha dedicado tiempo. Él es. Él es es el labrador que labra tu vida. Él te ha confiado tu vida, tu familia y tu ministerio. Yo tengo una pregunta. ¿Qué estás haciendo con lo que Él te ha encomendado? ¿Qué es lo que Dios está diciendo en su palabra? Te hablo, te amo y te he dado a mi Hijo Jesús. No endurezcamos nuestro corazón y menospreciemos la enseñanza. Lo que Dios quiere, hermanos, es que nosotros como la iglesia de Cristo, como el pámpano, o en dado caso como la viña del Señor, Él está llamando a que nosotros produzcamos fruto. Dios no tarda en mandar a su Hijo Jesús de regreso por segunda vez. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Miren lo que dice la palabra de Dios, Mateo 21:44. Y con eso termino, porque con esto quería terminar. Dice, el que cayere sobre esta piedra será quebrantado. ¿Qué significa el que cayere sobre esta piedra será quebrantado? Aquí, el que cayere sobre esta piedra es sinónimo de aquel que tropieza con Cristo. Es decir, aquel que se encuentra con Él. Y es confrontado con su verdad, con su palabra. Será quebrantado significa que su orgullo,
todo tu manera de pensar, tu autosuficiencia, tus pecados serán rotos. Dice, será quebrantado significa que hay oportunidad. ¿Qué quiere decir? Si tú te humillas, dice, aquel que cayere sobre la piedra será quebrantado. Aquel que se humille verdaderamente en Jesús, en esa piedra angular principal, será quebrantado. Si tú hoy te rindes a Jesús, vas a quebrantar el orgullo, la mentira, la amargura, la hipocresía, y Él te va a restaurar. Este quebrantamiento, que habla de humillación, es para vida eterna. Por eso dice, aquel que cayere sobre esta piedra será quebrantado. Aquel que tropieza, que se encuentra con Jesús y se humilla será quebrantado. Pero la segunda parte es peligrosa, dice, y sobre quien ella cayere, quien sobre la piedra cayere, será desmenuzada. Desmenuzará, lo desmenuzará. La piedra cayendo sobre alguien. O sea, esa piedra angular, ahora dice, el que se humilla, ¿qué? Pero el que esa piedra angular le cayere, será pulverizada, será despedazado. ¿Se dan cuenta? El juicio de Dios viene. Y ahí están los cristianos, los creyentes, y unos están ahí obedeciendo, tropiezan, caen, se levantan. Y ahí están. Otros están en la iglesia y no quieren saber nada de Dios. Rechazando a Jesucristo, va a caer el juicio sobre ellos. Esa piedra angular grande va a caer. Si tú rechazas a Cristo, serás desmenuzado. Pero si tú te quebrantas, si tú te humillas, serás quebrantado. La pregunta es, ¿qué quieres tú? ¿Quieres humillarte y reconocer que necesitas cambiar? Cambia. Porque el que se quebranta, el que cayere será quebrantado, humillado. Y dice la Escritura, aquel que se humilla, Dios lo levanta. Lo levanta. Pero aquel que se cree orgulloso, no quiere cambiar, será desmenuzado por esa piedra. Yo te invito a que te pongas de pie. Mateo 21, versículo 33. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, era para poner el fruto y sacar el jugo del fruto, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue. Hermanos, ¿qué has hecho con la viña de Dios? ¿Qué has hecho? ¿Qué estás haciendo? Yo te invito a que cierres tus ojos. Cierra tus ojos. Y que analices. Que analices. Cada uno de nosotros que analicemos cómo estamos viviendo. Recuerda que solamente somos administradores en esta vida. Nada te pertenece. Porque el día que te mueres, el día que partas, no te vas a llevar nada. Aquí se queda todo. No es tuyo. No es tuyo. El tiempo que tú estás aquí en esta vida, ¿sí?, solamente eres administrador. Y solamente hay un objetivo.
Hay un objetivo el cual Dios te mandó a esta vida. Es que tú puedas decidir estar con Dios eternamente o sin Dios eternamente. Yo te invito, hermano, a que analicemos qué realmente estamos haciendo con esta viña en ese tiempo. Padre, venimos a darte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo, porque tu palabra es viva y es eficaz. Tu palabra nos confronta, Padre Santo. Nosotros solamente somos administradores de ti, Padre. Señor, perdónanos, Señor mi Dios, porque muchas veces no actuamos como tú demandas que actuemos, Padre. Muchas veces nos comportamos como esos labradores malvados que despreciamos, que matamos, que apedreamos con nuestras acciones, con nuestras palabras. Somos necios y tercos, Padre Santo. Pero tú en tu misericordia, tú sabías y mandaste a tu Hijo Jesús con un propósito, para arrepentirnos, Padre Santo. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Padre Santo. Muchas veces no sabemos cómo, pero yo te invito, Padre, te pido ayuda, Señor mi Dios, que tú nos ayudes, Padre, a entender qué tenemos que hacer. Danos ese entendimiento, Padre, de tu palabra para poder cambiar, para poder corregir y poder generar ese fruto que tú demandas, Padre. Ese fruto tú vienes, Padre, a pedir cuenta, Señor mi Dios, de nuestra vida. En el nombre de Jesús, Señor, danos la oportunidad, Señor, de generar fruto, así como Pablo, así como Pedro, Padre Santo, que al comienzo se equivocaron, pero tuvieron la oportunidad de encontrarte realmente a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Padre, a cada uno de nosotros, Señor, a poder corregir lo que tenemos que corregir, cambiar lo que tengamos que cambiar y reconocer, Padre Santo, nuestros errores y no justificarnos, Señor. Porque muchas veces nos justificamos y echamos la culpa al prójimo, que es el próximo, el que está a nuestro lado, Señor, sin reconocer nuestra falta. Danos la oportunidad de poder reconocer, Padre Santo, porque si reconocemos nuestros errores, Señor mi Dios, vamos a tener la oportunidad de corregir lo que estamos mal. En el nombre de Jesús te damos las gracias por tu palabra. Amén y amén. Hermano, yo te invito a que le des esta ofrenda con tu corazón de alabanza al Señor. Así como estamos, queridos hermanos, vamos a decirle al Señor: yo quiero ser un verdadero adorador, Señor. No solo adorarte con mis labios, sino con mi vida, día con día. ¿Quiere hacer usted eso, hermano? Levante sus manos, vamos a entonar esta alabanza de adoración a Él con un corazón rendido. Cantemos juntos a Él. Este es el día del Señor, la hora ha llegado, levantemos nuestra voz, se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Adoremos juntos al Señor, con manos alzadas y un solo corazón. Unidos adoremos, digno es nuestro Dios. Para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Te adoramos, Señor, que encuentres en nosotros el adorador que tú buscas.
Díselo otra vez. Este es el día del Señor, la hora ha llegado, levantemos nuestra voz, se ha levantado la generación que le adorará por siempre. Oh, sí. Con manos alzadas y un solo corazón, unidos adoremos, digno es nuestro Dios. Para alabanza de su gloria nos creó, para gloria de su nombre. Díselo fuerte a Él. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Dile otra vez. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, Oh, sí. y en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. A tus pies, levanta tus manos y dile a Él. A tus pies, Señor, a tus pies. Oh, sí. A tus pies, Señor, a tus pies. Canta con nosotros. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, oh, En espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Un verdadero adorador quiero ser para ti, mi Señor, tal como lo buscas tú. Una vida consagrada a ti, en espíritu y verdad te adoraré, te serviré solo a ti. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Oh, sí, Señor. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Recibe hoy todo mi ser como una ofrenda a tus pies. Oh, levanta tu voz y dale gracias al Señor por lo que Él ha hecho en nuestro corazón. Gracias, Señor, porque tú me has traído a adorarte, a aprender de ti, a aprender quién soy, Señor, a tu servicio. Te doy gloria y honra esta tarde. Gracias por tu presencia. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Que nuestra vida sea una ofrenda día con día, Señor, para ti. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas al Señor. Te amamos, Señor. Bendito y alabado seas.
Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús. Y así, queridos hermanos, estamos despedidos. Dios los bendiga. Que tengan un feliz domingo y nos vemos el día jueves a las 7 de la noche, si Dios quiere.